Amén. Buenas noches a todos. Buenas noches a quienes están ya reunidos. Muchas gracias, hermana Patricia, nuevamente. Soy Raquel Gómez de Guatemala y en esta noche tengo el privilegio de poder eh, hablar de la palabra de Dios y el título del mensaje es La sanidad de Jesús. Vamos a hablar de la palabra de salvación que nosotros siempre hemos hablado desde que se nos predicó el evangelio y venimos a Jesucristo. Nosotros podemos entender la palabra Jesucristo, a poder ser liberados del pecado. Él pagó el precio, él cubrió nuestros pecados para siempre, los limpió, los quitó. Él pagó nuestra fianza para que nosotros podamos ser libres de ello y podamos estar recibiendo las bendiciones, pero sobre comunión con Dios, que sea pero también la palabra ser utilizada como salud, pues el Señor Jesús vino a salvarnos en cada aspecto de nuestra vida, incluyendo la salud. Entonces la palabra que en hebreo es el nombre de Jesús como Yeshua o Joshua en otros casos, significa salvación, pero para nosotros cuando estamos enfermos también significa sanidad. Y vamos a ir rápidamente a Isaías 53, donde habla de el sufrimiento de Jesucristo, del Cordero que Dios daría para restaurar nuestros pecados, para liberarnos de nuestros pecados, para pagar nuestra deuda y para que nosotros pudiéramos restaurar esa relación con Dios. Y dice en el capítulo 53, versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. Eso y muchas cosas más que nos explican este capítulo sobre cómo fue el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a irlo viendo poco a poco, pero el Señor tiene sanidad para cada uno de nosotros. Cuando viene la enfermedad a nuestra vida, el dolor, el sufrimiento, cuando nuestros órganos no funcionan de la manera normal como deberían de funcionar, el Señor puede ofrecernos sanidad a cada uno de nosotros y lo vemos en muchas promesas de la palabra del Señor. Y nosotros nos sentimos enfermos, nos sentimos decaídos, también nuestras defensas y nuestro ánimo baja, no solo nuestro cuerpo físico. Así es que en esos momentos necesitamos nosotros la ayuda del cuerpo de Cristo. A veces nosotros tenemos la fortaleza, la fe, la confianza de que nosotros oramos y Él nos va a ayudar. Tengo una suegra que ella siempre dice que ella, en cuanto le empieza un dolor, ella empieza a orar por su salud. Y no termina de orar hasta que el Señor la sana. Y si no la sana y pasa un tiempo, empieza a ayunar para que el Señor la sane. Esa es una fe tremenda, ella es tremenda intercesora, de he aprendido muchas cosas yo, y la usó el Señor a ella y a la pastora de la iglesia para que yo aprendiera cómo interceder por los demás.
Y es lindo ver cuando una persona, aunque esté enferma, la fe es grande y poderosa y se rinde ante el Señor y no deja de orar hasta que el Señor la sana. Pero a veces nosotros nos decaemos tanto o estamos tal vez en una cama en un hospital con medicamentos, estamos incapacitados por nosotros mismos de poder orar, pero nosotros que estemos sanos podemos ser un batallón que pueda guerrear esa sanidad para otros, así como lo hacemos diariamente tempranito en la mañana, orando por tantas peticiones de tantas personas que están enfermas, y la gloria sea para el Señor que todos los días, casi siempre nosotros recibimos el estado de que el Señor ya obró en alguna vida y ya hizo la obra en ellos. Nos gozamos y nos regocijamos. Y podemos verlo a través de los evangelios, como el Señor Jesús, cuando salía a las calles, siempre encontraba muchos enfermos. Y una de las tareas que él vino a hacer en su pueblo es a dar sanidad. Pero sobre todo en la cruz del Calvario, él nos ofreció, y todo ese sufrimiento que él tuvo esa última semana, él nos ofreció también sanidad para todo nuestro ser íntegramente, no solo en nuestro cuerpo, sino en nuestro espíritu y en nuestra alma. Que también a veces las enfermedades no solo son físicas, son emocionales, son mentales. Ahí en el corazoncito nos duele algo, ¿verdad? Y no hay quien, no hay un doctor que pueda llegar ahí a los sentimientos, ¿verdad? A las emociones, a la inteligencia y a la voluntad, que es lo que han dicho los expertos que es lo que conforma nuestra alma. No solamente física, sino también nuestro espíritu también ha sufrido a veces, ¿verdad? Cuando el enemigo logró engañar a Eva, él vino a cortar esta relación en el espíritu que tenían. El aliento de vida que el Señor Dios les había dado a ellos y por el cual ellos tomaron vida, se vino a cortar, se vino a quebrantar esa relación, y todo lo que ellos platicaban íntimamente con toda confianza se vino a quebrantar. Y por eso nosotros, dicen Romanos, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y a veces cuando nosotros vivimos sin Cristo, nosotros vivimos pero como muertos, porque nuestro espíritu está muerto, porque necesitamos nuevamente el aliento de vida para el espíritu, que solo Dios nos puede dar. Y que por eso cuando nosotros pecamos no sentimos satisfacción, sino queda un vacío enorme. Y siempre intentamos llenar ese vacío de muchas maneras, pero no lo logramos porque solo la presencia del Señor y solo el aliento de vida, solo su Espíritu Santo que el Señor tan precioso nos ha dejado, es lo que a nosotros nos va a traer nuevamente vida. Y como les digo, vamos a entrar rápidamente a los versículos que preparamos para hablar de esto. Y vamos a ir a Lucas 22:44. Si alguien lo encuentra antes, puede leerlo. Lucas 22:44. Y dice así: estando en angustia, oraba más intensamente, y fue su sudor como grandes gotas de sangre que salen, que caían hacia la tierra. Desde ahí empezó el Señor su sufrimiento, cuando llegó al Monte de los Olivos, y la aflicción era tan grande, el sufrimiento era tan grande, lo que venía, que él no sabía qué iba a hacer, cómo él iba a sufrir, lo sabía, pero no quería eh, eh, cometer un error, porque ya otras veces lo habían intentado a él aprender y no lo habían logrado. Entonces él quería llegar en el momento preciso, que fuera el momento de Dios destinado para él, para hacer la obra que él vino a hacer aquí.
Y entonces se llenó de aflicción, se llenó de preocupación. Los discípulos no le ayudaban a orar. Cuando el momento que él más necesitaba del apoyo, él estaba solito ahí clamando al Señor porque él pudiera pasar esa copa, pero si no, que fuera la voluntad. Y dice que caían como gotas de sangre. Tal fue la aflicción que todo su cuerpo fue conmovido. Y ahí podemos nosotros ver que el Señor todo lo que sufrió, lo sufrió para que nosotros podamos obtener de Él la sanidad. En este caso, yo podría decirles que Él está pagando el precio para que tú y yo, para que todos nosotros que hemos creído en Él, no suframos esa aflicción, esa agonía profunda. En nuestro caso nos llenamos de temor, un temor horroroso, una inseguridad, aquello que no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Podríamos decir hasta un terror que no es normal, sino que viene de la aflicción profunda de en todo nuestro ser, del peligro que vemos acercarse y que nosotros sabemos que no podemos hacer algo para detenerlo. Y que ese peligro nos anuncia más cosas, más problemas, más dificultades y nos agitamos en nuestro espíritu. Podemos ver que el Señor sufrió, con su sangre pagó. Dice que cada gota de la sangre del Señor fue entregada, fue derramada. ¿Para qué? Para que hoy nosotros podamos disfrutar de todas las bendiciones y entre ellas una maravillosa bendición que Dios nos ha dado es la salud. Y vamos a ir rápidamente a Mateo 26, 67. Ahí también nos va a explicar otro poquito de cómo fue el sufrimiento de nuestro Señor. Mateo 26. Y dice así, entonces le escupieron en su rostro, le dieron bofetadas y otros le herían dándole puñetazos en su cara, en toda su cara le escupieron, le dieron puñetazos, le ofendieron para que toda la vergüenza que nosotros podemos sentir alguna vez de pecar o de ofender al Señor de tal manera. Y la vergüenza y la afrenta que nosotros podamos sentir, Él apagó cuando le dieron esos golpes a Él, cuando le escupieron, lo vituperaron, le dieron puñetazos, para que nosotros podamos ahora, con nuestra cabeza levantada, podamos decir, yo era pecador, pero Cristo pagó el precio de mis pecados y ahora yo soy un hijo de Dios. Tengo una nueva, lanzó al fondo de la mar todos mis pecados y nunca más se acordará de ellos, dice su palabra. Y qué lindo saber
Hermana Judith, ¿qué hacemos en este caso? Estaba tratando de avisarle por chat, pero Raquelita, si nos oyes, no se está escuchando nada. Si te cambias de posición. Muy bien, ¿me escuchan ahí? Ahí sí, si quieres, está atenta al chat para, te avisamos si se vuelve a ir porque se deja de oír buen rato. Muy bien. Okay. ¿Hasta dónde me escucharon entonces? Estabas hablando de la explicación del último versículo que leíste. Muy bien, muy bien. Entonces no fue tanto como yo pensaba. Muy Como bien, unos 3 minutos tal vez. muy bien. Sí, el Señor llevó la vergüenza sobre él para que nosotros podamos disfrutar de esos lugares altos de privilegio que él era dueño y se dejó todo eso para que nosotros podamos ahora disfrutar de todas sus bendiciones. Gloria al Señor, porque cada uno de sus sufrimientos a nosotros nos deja una bendición. Y sabemos que Él lo sufrió, le dolió, como dice en Isaías que ya leímos, Él fue molido, todo su cuerpo fue molido para que nosotros podamos disfrutar de esa sanidad, para que nosotros tengamos la seguridad. Aun cuando estamos decaídos, aun cuando estamos sin fuerzas o nuestras defensas están bajas, que nos sentimos mal, nosotros podamos tener la seguridad de que Jesús ya pagó el precio por cada enfermedad nuestra. Y como hablaba antes, no solo por las enfermedades físicas, ¿verdad? Vamos a ir rápidamente. Vamos a ver nuevamente. Juan 19:1. Gracias a Dios porque hay alguien que pagó por todo lo que nosotros íbamos a necesitar. Y cualquiera que sea la necesidad, Él ya pagó por ella, ¿verdad? Él es nuestro Salvador y nuestro ayudador, nuestro sustentador y quien nos sana de toda dolencia y de toda enfermedad. Capítulo 19 dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Cuando nosotros leemos eso, que le azotó, le dieron muchos latigazos en su espalda. Él sufrió, él sangró, él fue su carne, fue hecha pedacitos. La espalda a él le quedó molida, como dice realmente en Isaías. Y ahí podemos nosotros ver que él sufrió en su espalda, llevando todas nuestras enfermedades físicas. Cualquier situación que órganos que no funcionan bien, nervios, músculos que se quedaron sin movimiento, cualquier falta de que trabajen bien nuestros órganos, él lo sufrió ahí en su espalda, por todos esos latigazos que nos que él recibió. Nosotros podemos saber que recibimos sanidad en Jesucristo. Gloria a Dios. Cualquiera que sea la enfermedad, no importa si es la enfermedad más temida de este mundo, no importa si es la enfermedad incurable. Nosotros hemos podido ser testigos de muchas personas que teniendo una enfermedad incurable, el Señor las ha curado, las ha sanado. Yo personalmente les puedo contar que mi pastor tenía el don lindo de sanidad. Y yo conocí a una persona que fue sanada de SIDA. Y la pude ver trabajando, la pude ver que se casaba, la pude ver
tan sana y con cada vez que yo la veía era un gozo para mí, era una bendición saber cómo Dios obra en la vida de las personas, cómo Él puede actuar de tal manera que una enfermedad de verdad no es nada para nuestro Señor. Ya Él pagó el precio. Sufrimos nosotros en este mundo, sí es verdad, pero nosotros también tenemos quien sane nuestras enfermedades. También podemos ir a Él y Él es un doctor, Él no solo puede sanarnos, Él diseñó nuestro cuerpo, nuestros órganos, sus funciones, cómo trabaja cada y tan perfectamente que lo hace. Y podemos nosotros recibir la sanidad sin poner atención a cuál es la enfermedad, a cuán difícil para nosotros lo podamos ver. Él es todopoderoso, Él tiene todo el poder. Y para eso precisamente Él vino a la cruz, a sufrir, para darnos a nosotros, no solo salvación, sino sanidad también. Cuando nosotros nos encontremos en necesidad porque estamos enfermos, recurramos a las promesas que el Señor tiene. Recurramos a cuánta promesa hay en su palabra. Recordémonos de todo lo que ha hecho el Señor en otras personas y Él lo puede hacer en nosotros también. Y si nos sentimos tan débiles que no podamos nosotros, pidámosle a alguien que nos ayude en oración. Personas tan lindas como la hermana Luzmila, como hermana Patricia, como hermana Liliana, a través de esos grupos que el Señor ha levantado. Ellas están siempre atentas para unirse en oración y en nuestras iglesias, en los grupos, en las casas. Todos nos podemos unir para orar, para clamar, para guerrear nuestra sanidad, porque a veces es muy cierto que a veces en las en las cruzadas evangelísticas, muchas personas resultan sanas y mucha gente viene después a decir que solo fue una emoción, a decir que no fue un milagro verdadero, que ya están enfermas nuevamente, pero la sanidad hay que pelearla, hay que guerrearla. Yo escuché una vez a un mismo predicador evangelista que decía, el enemigo regresa después a querer convencer a la gente con los mismos síntomas que tenía antes, solo para probar si le vuelven a dar cabida en ellos. Y es más grande la fe en la enfermedad que la fe en el Dios que ya sanó esa enfermedad. Y aún teniendo las pruebas de la sanidad, muchos vuelven a tener la enfermedad. Qué triste que el Señor haya derramado su sanidad y que por nosotros no guerrear nuestra sanidad la perdamos y vuelva nuevamente a venir a nuestra vida. El Señor ya pagó el precio, el Señor sufrió muchos dolores y quebrantos precisamente para que nosotros, por sus llagas, ya fuimos curados en la cruz del Calvario. Hace 2000 años nosotros tenemos el permiso y la autoridad para poder recuperar nuestra sanidad, para poder recuperar aquello que el enemigo quiere robarnos, porque si no nos puede matar, no nos puede destruir, pero nos puede robar la libertad de ir y de venir, la libertad de tener la fuerza de trabajar, la libertad de poder respirar bien y de hacer cada cosa que nosotros a veces ni cuenta nos damos. Ya son tan normales, ya ni las agradecemos porque hasta ya son inconscientes y para nosotros ya son como un derecho que tenemos. Cuando el Señor hace milagros todos los días que nosotros abrimos nuestros ojos, es un milagro que el Señor nos da. Es un milagro que nosotros podamos levantarnos, agradecerle al Señor, hacer nuestras actividades y poder llegar a esta hora terminando el día y poder agradecerle por cada cosa que hemos hecho, por todo lo que Él nos guardó, nos libró. Muchas veces, mucho tiempo, yo pasaba los días y no quería ni levantarme. Era tanta la depresión, tanta la tristeza que había en mi vida, que ahora el Señor sé que ha obrado en mi vida porque ahora yo cada día disfruto
Trato de agradecerle al Señor todos los días, porque sé que es un regalo divino, es un regalo de Dios. No, no todos lo tienen. Muchos ayer durmieron y ya no amanecieron. Muchos en la pandemia se fueron, ya no están. Pero el Señor a nosotros nos da la oportunidad, y todos los días que abrimos nuestra vida, hasta el día que nos vayamos con Él, nos sigue dando la oportunidad de poder tener esa sanidad, disfrutar ese regalo, ese presente que Él nos da todos los días. Y es una bendición de Dios. No importa la situación que tú estás pasando, si estás enfermo, si estás con problemas, si estás con dificultades, no importa. El milagro más grande es estar aquí vivos, disfrutando de todas las bendiciones que Él nos da y que este mundo quiere cubrir, quiere disfrazar, quiere ignorar, para que nosotros no nos demos cuenta de la bendición grande, poderosa, maravillosa que Él todos los días nos da al estar vivos. También en sus manos, dice la palabra, que Él fue crucificado, que fueron clavadas sus manos y sus pies. También las obras nuestras, en los errores que hemos tenido, que han sido muchos, los pecados que hayamos cometido, Él también pagó por ellas en sus manos, en sus pies, para que nuestro caminar sea recto y no nos desviemos, como dice su palabra, ni a la izquierda ni a la derecha. Dice en Salmos que Él enderezará nuestras veredas. Lo torcido que nosotros hayamos hecho de nuestro camino, Él lo viene a enderezar a través siempre de su sufrimiento, a través siempre de su cuerpo. Y aún dice después que Él fue traspasado en su costado. Y hay algunos que han estudiado cómo se podría sentir una persona que ha sido crucificada, y dice que ahí podría guardarse una gotita que ya no tiene para dónde salir, que no es fácil, no se puede sacar, no hay cerca un lugar donde sacar esa sangre, pero era necesario que hasta la última gota de sangre fuera derramada de el Señor Jesús. Así es que ese lugar donde podía juntarse alguna gotita y no poder salir por ningún lado, también fue traspasado por una lanza para que Él derramara hasta la última gota de su sangre. Y fue un sacrificio perfecto, donde toda esa sangre viene a nosotros a darnos la libertad en cada área de nuestra vida. No solo en lo espiritual, también en lo emocional y también en nuestro cuerpo físico, para que nosotros podamos disfrutar una vida llena de bendición. A veces estamos nosotros en Cristo Jesús y de todas maneras hay un área, ¿verdad?, que nos cuesta. Estamos pasando una prueba, una tribulación, porque Dios está probando un área nuestra, para que podamos dar un mejor fruto, para que podamos cambiar nuestra siembra y podamos obtener una buena cosecha como Él desea. Y debido a eso, Él tenía que derramar toda su sangre. Y debido a eso, Él sufrió tanto sufrimiento, porque nosotros a veces decimos, ¿por qué tenía que sufrir tanto? Pero todo lo que Jesús hizo tiene una explicación, una verdad espiritual. Conmueve y transforma no solo el plano material en el que nosotros vivimos, sino aún el plano espiritual, que fue la obra maravillosa que Él vino a hacer y que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Y Él lo vino a hacer no solo por nosotros, sino por todo el mundo, por todas las generaciones, por todos los habitantes de este mundo a través de los siglos. Él vino a hacer esa obra completa. Agradecemos al Señor, le bendecimos. Y yo le animo, hermano, hermana, a que hoy, si estamos pasando en una enfermedad, o quizá no eres tú, quizá es un familiar tuyo, guerreemos y obtengamos esa victoria en la vida de la persona que está enferma.
puede ser en nosotros, puede ser en otros. Y el Señor va a obrar. El Señor dice en su palabra, amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, dice. Así como prospera tu alma y que tengas salud, dice. Gloria al Señor. Podemos estar seguros que el Señor no solo quería darnos libertad de pecado, libres del pecado, de la muerte, sino también libres de toda enfermedad, de toda aflicción, de toda dolencia. Hoy en día las enfermedades mentales han aumentado grandemente. Los problemas en la mente de los jóvenes, de los niños y aún de los adultos. Todo esto que había venido a suceder y más cosas aún, porque desde la comida está contaminada y todo ayuda a que la gente cada vez se enferme más. Pero el Señor vino a pagar por eso también. Y podemos nosotros venir y reclamar, no con una altivez, sino a reclamar porque el Señor Jesús ya pagó por cada una de nuestras enfermedades, dolencias y quebrantos. Él herido fue, molido por nuestros pecados, y Él pagó el precio por la paz nuestra, dice su palabra. Así es que oremos, hermanos, pidámosle al Señor. Y si tú estás enfermo, creamos en fe que el Señor puede poner su mano, su toque poderoso de sanidad. Y aún nosotros podemos ver en su palabra que Él tiene poder para resucitar de los muertos. Oremos. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Te bendecimos, Padre, por tu palabra que es hermosa, por tu sacrificio que fue más allá de lo comprensible, Señor. Fue sobrehumano, Señor. Y solo tú pudiste haberlo hecho. Y reclamamos la sanidad de ese sacrificio que tú hiciste en la cruz, de esa bendición que tú ya nos diste de hace 2000 años. Yo te pido, Padre, y nos unimos hoy todos a clamarte por la sanidad de aquellos hermanos que están sufriendo hoy enfermedades diversas. Que tú, Padre, pongas tu mano poderosa y sanes, libertes en el nombre de Jesús de toda opresión, de toda enfermedad, de todo lo que el enemigo quiere venir a poner a nuestra vida, y que tú has prometido que tú, Señor, quitarás toda obra del enemigo, deshaces toda obra del enemigo. Gracias te damos, Señor. En fe, Señor, nosotros nos levantamos y sabemos que tú eres todopoderoso, no importando el nombre de la enfermedad, no importando el dolor, el sufrimiento que nos causa en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo te pertenece y toda nuestra vida. Oramos, Señor, por aquellos que sufren en su mente, Señor, en su espíritu, con aflicción, con vergüenza, con sufrimiento, con menosprecio, con rechazo, con amargura, Señor, con tantas cosas que el enemigo quiere llenarnos, que son opuestas a lo que tú ya nos has dado, Señor, gratuitamente. Nos llenaste de paz, de amor, de gozo, de bendición, de poder levantar nuestra cabeza. Tú eres quien levanta nuestra cabeza, Señor. Te bendecimos y te glorificamos, y a tu nombre damos toda gloria, porque sabemos que tú harás conforme a tu propósito, y tu plan se cumplirá en cada una de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesucristo te agradecemos y te bendecimos, Señor. Sea hecha tu voluntad en nuestras vidas. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a cada uno, les guarde, y que pronto podamos nosotros escuchar los milagros, las maravillas que el Señor está obrando en cada una de nuestras vidas. Somos testigos de muchas bendiciones que el Señor ha hecho en otros, y que Él la puede hacer también hoy por cada uno de los que escuchamos, porque su poder no cambia. Él es el mismo
es dador de vida, dador de salud, y Él nos regaló ya todas las bendiciones. Toda la victoria Él ya nos la dio. Somos más que vencedores a través de Cristo Jesús, que nos ama. Que el Señor les bendiga y que tengan una feliz noche. Amén, amén.